ya hay foros militares que están pidiendo, por favor, le están pidiendo por favor a Presti que pase a retiro por el bien de las Fuerzas Armadas. Esto ha causado la designación por parte del presidente de Presti como ministro de Defensa y un posible Presti no pasando a retiro por decisión de Karina Milei y que asuma aún con el uniforme, está creando una situación de convulsión dentro de las Fuerzas Armadas muy, muy impresionante. Yo tengo confirmado, hasta ahora no pasa a retiro, no pasaría Presti a retiro, contrariando, algunos dicen, contrariando la ley 19.101. El artículo 5, aparentemente, de esa ley, en el inciso 9, prohíbe taxativamente que el jefe del ejército o cualquier personal militar asuma como ministro sin haberse retirado. En las Fuerzas Armadas eso se llama disponibilidad. Lo grave, me cuentan a mí, que es que estando en actividad, el tema, ¿sabe por dónde pasa? Supongamos que en actividad está así, de uniforme, no se retira, no pide el pase a retiro, etcétera, etcétera, ¿no? Y empieza a firmar decretos. No solamente los de defensa, sino también puede firmar otros decretos, junto con otros ministros. De cualquier tipo de área, obviamente del gobierno. Las estaría haciendo como un hombre activo en una institución militar. A mí me dicen, por ejemplo, me dan el ejemplo, es como si un ministro de salud siguiera estando en la nómina de Galeno. Claro. La metáfora, ¿no? Vale. Y además no podría cobrar como personal militar y además como ministro. No podés cobrar dos sueldos. Como general y como ministro. Lo prolijo sería, porque uno tiene que imperar el criterio en esta cosa, más allá de algunos deseos. Lo prolijo sería que pase a retiro, que pida el retiro, entra en disponibilidad, es teniente general retirado, pasa a ser ministro y después cobra uno solo de los salarios. Sí. Lo cobra ministro y teniente general. Hubo un caso, creo que de Pasqualini, el general Pasqualini. El segundo de Petri. Claro. Pero era retirado. Viceministro. Claro, pero se retiró. Claro. Usaba el cargo de licenciado. Correcto. Usaba Exactamente. El cargo de... Ahora, si el presidente lo dispone, todo se arreglaría mediante un DNU. Mira, tengo en línea a Julio Martínez, que fuera ministro de Defensa con Mauricio Macri entre el 15 y el 17. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a usted y a la audiencia. Qué gusto, cordobés. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Riojano. Riojano, es cierto, riojano. Mil disculpas. ¿Cómo ve este tema de Presti siendo ministro de Defensa? Un hombre, un militar. Bueno, a más de 40 años de democracia, consolidada la democracia, en todo lo que se planteó e hizo Raúl Alfonsín en su asunción. Cuando asumió Raúl Alfonsín, tenía como objetivo poner a las Fuerzas Armadas bajo la órbita o en mandos civiles. Y eso lo ha logrado con 3 leyes fundamentales: la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Seguridad Interior. También con el juicio de las juntas, también subordinándolas a la justicia civil. Bueno, fueron muchos los pasos que se fueron dando en ese sentido. Y en la formación de Fuerzas Armadas de la democracia y Fuerzas Armadas subordinadas a la Constitución y a la voluntad popular. Eso lo logró también. Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales que no tienen las formaciones de otro momento, las formaciones de esas Fuerzas Armadas que daban golpes de Estado, que era en otro tipo de formación totalmente distinta. Hoy esos fantasmas han sido dilucidados y por eso en estos tiempos yo no tengo problema que asuma
en este caso Presti, al Ministerio de Defensa. No veo dificultades, veo otros problemas en la defensa, pero este no lo veo como un problema o una dificultad. Tenemos tres razones que consolidan el comando civil de las Fuerzas Armadas. Una es que las tres leyes que acabo de nombrar, otra que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es un civil, que claro, es el presidente, y la otra, que es la que usted ponía en discusión, que es que él tiene necesariamente, yo entiendo que tiene que pedir el retiro para asumir esta función. ¿Puede fundamentarlo? ¿Es así? ¿Por qué debería pedir el retiro según su saber y entender? Porque las leyes son muy claras, dicen que no pueden cumplir otra función distinta a la que ellos están por constitución y por leyes las Fuerzas Armadas. Hay excepciones que pueden cumplirlas con autorizaciones superiores, pero eso me parece que no cabería en esto. ¿Podría el presidente, con un DNU, decirle que no se retire? Podría, mantenerlo pero en me el parece cargo. algo desprolijo y algo que no se debería hacer. Mire, yo le cuento algo. Tuve dos experiencias en mi vida. Una fue cuando asumí de ministro de Defensa. Encontré una irregularidad muy importante con Berni. ¿Recuerdan a Berni? Sí. Que fue senador, que fue secretario de Seguridad, que tuvo un montón de cargos políticos y estaba en actividad en el ejército, estaba activo en el ejército. No sabía. Lo cual era una irregularidad y lo pasamos a retiro. Es más, pretendía asumir, quería ascender a coronel y bueno, pero, esa es una cuestión que que estaba irregular ahí en la Fuerza. Otra experiencia que yo tuve en mi pueblo, en Chilecito, un militar de la Fuerza Aérea fue candidato por nuestra fuerza, por un frente que habíamos armado, y resulta que perdió las elecciones, pero él era de la Fuerza Aérea y pidió el retiro. Él había pedido licencia y la Fuerza le dijo que no, que para ser candidato tenía que retirarse. Y bueno, se retiró. Y después, cuando yo me entero de esa situación, ya era tarde para parar todo. Y bueno, le pregunté cómo hacía eso. Bueno, él estaba convencido. Cuénteme una cosa, ganaba, pero... Julio. ¿La ley de defensa dice algo en contrario de que un militar pueda asumir el Ministerio de Defensa? ¿O la ley de seguridad dice algo, sí o no? No dice específicamente del Ministerio de Defensa. Dice de otras funciones. Cumplir otras funciones ajenas a la que ha sido o a las que tiene la fuerza. Y esta sería otra función, una función política, como usted explicaba recién, que va a firmar decretos que tienen que ver con otras cosas, que no solo con defensa. Para usted entonces lo prolijo sería que pida retiro y usted no ve ningún problema en que un ex militar retirado asuma, esto sería inédito del 83 a esta parte, asuma el Ministerio de Defensa. Ningún problema. Como Milani, usted coincide con Milani. Si esto ocurría hace 30, 40 años, yo seguramente hubiera sido un ferviente opositor a eso. Claro. Porque la democracia no estaba consolidada, porque todavía lo teníamos a Rico, a Seineldín y a un montón como ellos ahí. Y estas Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con esas Fuerzas Armadas. Nada. No tienen nada que ver. No Mire, ¿cómo será que no tienen nada que ver? El teniente general Presti nació en el 66. Cuando se produjo la dictadura del 76 tenía 10 años. 10 años. Y cuando volvió la democracia en el 83 tenía 17 años. Claro. O sea que él y todas las Fuerzas Armadas o eran jóvenes, adolescentes, o no habían nacido muchos de ellos. Totalmente. Entonces no tienen nada que ver. Pero sobre todo tienen otra formación. Y eso es lo más importante. Que tienen una formación que no tiene nada que ver con la que tenían en otros momentos. ¿Qué concepto tiene? Tampoco yo me prendo en
en juzgar por portación de apellido. Claro, claro. Lo que puede haber hecho o no el padre no lo afecta a él. Yo Obviamente. creo que juzgar por portación de apellido, eso lo hacían los nazis. Y también lo hizo el kirchnerismo. Totalmente. Nilda Garré ha privado la posibilidad de ascender a muchos militares ejemplares con foja de servicio intachable y les ha prohibido el ascenso por ser hijos de, nietos de, o primo de, o hermano de. Y eso me parece que es una salvajada, una barbaridad que no corresponde en estos tiempos. Cada uno es responsable por sus actos. Totalmente. Y yo creo que si él ha llegado al cargo de mayor jerarquía es porque ha tenido una foja de servicio intachable. Totalmente. Y porque pasan muchos filtros, inclusive el Congreso. ¿Cómo? Inclusive el Congreso. El Congreso, el Ministerio, pasan por todos lados y ha pasado muchos ascensos. Quiere decir que es de los mejores. Ahí llegan los mejores. Por eso me daba mucha bronca cuando el kirchnerismo metía la mano en los ascensos, inclusive en el gobierno de Alberto Fernández, y hacía barbaridades y atrocidades con eso. Le agradezco mucho, Julio. Me encantó Muchas verlo. Gracias. Riojano. Me confundí con Aguad, que era cordobés. Me confundí con él. Los dos radicales. Que fue su sucesor, ¿no? Y los dos radicales. Los dos radicales, obviamente. Gracias, un gran abrazo.